Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 17. Y nuestro tema el día de hoy lo podemos titular La ruina de la Gran Babilonia, porque lo encontramos en el capítulo 17 y en el capítulo 18. Es la descripción de la Gran Babilonia, uno de los enemigos del Cordero y del pueblo de Dios. Y el capítulo 17 y 18 no solamente describe a esta Babilonia, a este enemigo terrible de Dios y de su pueblo, sino que anuncia su destrucción, su ruina, su juicio. De eso se trata prácticamente el capítulo 17 y el capítulo 18, del juicio, de la sentencia en contra de la gran ramera, como le llama el ángel. Así que ese es nuestro capítulo y vamos a leer los primeros primeros 6 versículos del capítulo 17. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado en gran manera. Amén. El libro de los Salmos comienza con una bienaventuranza para los que leen y meditan la ley de Dios. El libro de Apocalipsis también comienza en el capítulo 1 con una bienaventuranza para los que leen, los que oyen y guardan lo que en este libro está escrito. Hay una semejanza, hay varias semejanzas muy importantes entre el libro de los Salmos y el libro de Apocalipsis, y una de ellas es esta, que comienzan ambas con bienaventuranza. La bienaventuranza por amar, deleitarse, leer, obedecer, meditar en la palabra de Dios. Ambos, el libro de los Salmos y el libro de Apocalipsis, comienzan con esta bienaventuranza. Dice el Salmo número 1 que el deleite, el aprecio y la obediencia a la palabra de Dios guarda a los hombres del consejo de los malos, el camino de los pecadores y la silla de los escarnecedores. También libra a los hombres de la sentencia del juicio final, del cual habla el Salmo 1 también. Así que el Salmo 1 habla de el consejo de los malos y habla del juicio final. Pero los que aman la palabra de Dios, los que meditan en ella, son bienaventurados porque serán librados tanto del consejo de los malos como del juicio. En el Salmo 2 encontramos un retrato de los que rechazan el amor a la palabra y siguen el camino de los malos. Pero en el Salmo 2 ya no encontramos a esos que odian la palabra o que rechazan la palabra. Ya no los encontramos como individuos, sino que en el Salmo 2 los encontramos como sociedades, como naciones, como culturas que se han formado bajo este concepto, de menospreciar la palabra, bajo el consejo maligno de mundano y pecador del cual habla el Salmo 1. O sea que en el Salmo 2, encontramos un rechazo global
a Dios. Y no solo a Dios, sino a su palabra y a su Mesías. Dice el Salmo 2, versículo 2 y 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esa es la actitud del mundo, de las sociedades, de las culturas que se han dejado arrastrar por el consejo de los malos. Se levantarán los reyes, los príncipes contra el Señor y contra su ungido y dirán: rompamos las ligaduras de Dios, echemos de nosotros sus cuerdas. Esa es la actitud del mundo poseído por el consejo de los malos, que ha despreciado la palabra de Dios. El Salmo 2, hermanos, en el verso 1 comienza con una pregunta, que es una pregunta escatológica, una pregunta que tiene repercusiones para la historia de la vida humana, para nuestra historia, para la vida que nosotros vivimos. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos por toda la Biblia, comenzando desde Génesis, con la desobediencia de Adán y Eva. Esa es parte de la respuesta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Pero toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, se trata de responder esta pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y la respuesta que el Apocalipsis nos da a esta pregunta se halla principalmente en los capítulos 12, 13 y 17 de Apocalipsis. El capítulo 12 nos habla del dragón que persigue al pueblo de Dios por causa de Cristo para impedir su nacimiento. Y luego persigue a la iglesia porque Cristo nació. Capítulo 12 de Apocalipsis. Este dragón representa a Satanás. El capítulo 13 nos habla de dos bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. Se le llama el falso profeta a esta segunda bestia. Estas dos bestias son simbólicas, por supuesto, y también el dragón. La bestia que sube del mar es una representación simbólica de los poderes políticos, gubernamentales, institucionales del mundo impío y anticristiano. La bestia. Son todas las instituciones anticristianas, comenzando por los gobiernos. La bestia que sube del mar. La bestia que sube de la tierra representa los poderes propagandísticos, ideológicos, los poderes religiosos apóstatas o los poderes intelectuales, por medio de los cuales se manipula al mundo en su rechazo a Dios y se le hace que adore a la primera bestia. Esto es lo que dice el Apocalipsis. Estos tres seres simbólicos, hermano: el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, engañan a los moradores de la tierra, llenan a la gente de infatuación y luego los esclavizan. En el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 14 en adelante al 17, dice que engaña a los moradores de la tierra, que manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la primera bestia. En el verso 15 dice que se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia y que manda a matar a todo el que no adora a la bestia. Aquí hay una esclavitud, aquí hay una imposición dictatorial, ¿no? Verso número 17 dice, verso 16 dice que hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Así que estos tres seres simbólicos, hermanos, son los que engañan al mundo. Ahora, esta esclavitud satánica, la esclavitud que describe el capítulo 13 de Apocalipsis, la esclavitud del mundo hacia la bestia, no es forzada necesariamente, sino que es voluntaria. Para la mayoría de la gente es voluntaria. Dice el capítulo 13, verso 4, que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Verso
capítulo 13, verso 3 y verso 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Todos estos que adoran a la bestia tienen el sello y se convierten también en enemigos del Cordero. Y estos enemigos del Cordero que tienen el sello incluyen reyes, mercaderes y todos los habitantes de las naciones. De manera que el Apocalipsis, hermano, describe 4 enemigos concretos del Cordero de Dios. El dragón, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra y los que tienen la marca de la bestia. 4 enemigos. Y esta es la respuesta del Apocalipsis a aquella pregunta del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La respuesta es por el engaño del dragón y la manipulación de las bestias. Y el dragón y las bestias, hermanos, representan todos los poderes mundanos, engañosos, paganos, humanistas, seculares, satánicos, del pasado, del presente y del futuro. Eso representan estos simbolismos. Y es por la manipulación mental, ideológica, y por el poder institucional del Estado y de los grandes líderes mundiales anticristianos, por la globalización del consejo de los malos y el camino de los pecadores. Es por esa razón que se levantan los reyes y los pueblos piensan cosas vanas contra el Señor y contra su ungido. Ahora, hermanos, al llegar al capítulo 17 y al capítulo 18 encontramos un quinto enemigo, Babilonia. Y nos vamos a concentrar en los minutos que nos quedan en Babilonia. Vamos a considerar 3 aspectos de Babilonia, de este quinto enemigo. Primero, el carácter de Babilonia. Segundo, la historia de Babilonia. Y tercero, la destrucción de Babilonia. Veamos, hermano, lo que nos dice Apocalipsis 17 sobre el carácter de Babilonia. Recuerden, tanto las bestias como Babilonia son aliados y están impulsados y apoyados por el poder del dragón, que es, dice, la serpiente antigua y Satanás. Todo esto, hermano, todas estas imágenes grotescas representan la soberbia del mundo pagano y anticristiano, tanto en el pasado como en el presente o en el futuro. Aquí no está hablando necesariamente de algo que va a aparecer en el futuro, es algo que ya existe y que siempre ha existido. De eso está hablando. Y Babilonia, hermano, es presentada aquí como un gran fraude, una imitación satánica y repugnante de la iglesia de Cristo. Está vestida, dice el capítulo 17, en el verso 4, de púrpura, de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Así está vestida. Estos colores y este lujo representa la preeminencia, el lujo mundano, que representa la gloria terrenal de estas instituciones. Dice que tenía en su mano, en el versículo número 4, tenía en su mano un cáliz, o sea, una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esto representa, hermanos, la violencia, representa la apostasía, la herejía, el paganismo de estas instituciones. Y al igual que la iglesia, porque la iglesia también es representada simbólicamente en el Apocalipsis, Babilonia es representada como una mujer, es una mujer simbólicamente, y es una ciudad también. Y la iglesia es representada en el Apocalipsis como una mujer. La mujer que está a punto de dar a luz en el capítulo 12 es la iglesia. Y la ciudad santa de Jerusalén es la iglesia. Babilonia es una mujer también.
y es una ciudad. Pero contrario a la iglesia de Cristo, hermano, que es una virgen pura, Babilonia es una ramera. La iglesia es la esposa del Cordero. Babilonia es la esposa de la bestia. O no esposo, no dice que es esposa, pero está estrechamente relacionada con la bestia. Y siendo una ramera, tiene una relación abominable con la bestia. La iglesia está vestida con la majestad de Cristo. Babilonia está vestida con la soberbia y el lujo de los hombres. La iglesia, dice el capítulo 12, da a luz en la vida de los santos, da a luz a Cristo. Babilonia es madre de rameras y de abominaciones. La iglesia es la nueva Jerusalén. Babilonia es la antigua Babel, de la rebeldía y de la confusión. Es decir, hay cosas similares entre Babilonia y la iglesia, pero son totalmente contrarias. Pero su misión, hermano, es engañar al mundo, y el mundo se deja engañar por eso. Tienen cosas similares y el mundo las acepta porque son del mundo. El destino de la iglesia es bendición eterna en la gloria de Dios. El destino de Babilonia es maldición y condenación, apartada eternamente de Dios. Eso es lo que no entiende el mundo. La descripción de esta entidad es algo grotesco, es despreciable, es repugnante lo que vemos acá. En la mano tiene una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Eso es lo que bebe: abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Y dice más adelante la escritura en el capítulo 18 que el pecado de las naciones ha sido beber el vino del furor de su fornicación. En el capítulo 18, verso 3 dice: todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes, dice, han fornicado con ella. En el verso 9 del capítulo 18 dice: los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites. Los reyes, las naciones y los mercaderes, dice el verso 11 del capítulo 18. Los mercadores de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Es decir, los mercaderes hacían negocio, hacen negocio. Aquí estamos hablando aquí de finanzas, hermano. Estamos hablando de poderes intelectuales, estamos hablando de poderes culturales. Eso es lo que representa esta imagen, este simbolismo. Pero es algo abominable delante de Dios. Así que esta entidad, Babilonia, representa todas las fuerzas mundanas que aborrecen a Dios. Y no solo eso, no solo engañan al mundo, martirizan a los elegidos. Babilonia representa al mundo en la plenitud de su oposición a Dios a lo largo de toda la historia. En el versículo número 5, capítulo 17, dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio. El nombre de esta mujer es un misterio. Ahora, no es un misterio que hay que buscarlo, hermano, de una manera esotérica, en algunas cosas escondidas por ahí. No, se encuentra en la Biblia. Es un misterio revelado. Es un misterio revelado en la Escritura. ¿Cuál es el nombre de esta entidad, de este ente, de este simbolismo? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia. Babilonia ha sido el enemigo ancestral del pueblo de Dios. Desde el libro de Génesis, desde Babel y Nimrod, que era un rebelde en contra de Dios y edificó la torre de Babel. Desde entonces, Babilonia representa la enemistad contra los propósitos de Dios y su pueblo.
Siempre se ha caracterizado por su soberbia. Babilonia siempre se caracterizó por su soberbia, su violencia, su arrogancia, su poder, su riqueza, su rebeldía. Eso es Babilonia. Y así se llama, Babilonia. La grande. No es pequeña, es grande. Es impresionante. Rica, es poderosa. La madre, dice el verso 5, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? La madre de las rameras. ¿A qué rameras se refiere? ¿Y a qué abominaciones se refiere? Apostasía, herejía, sacrilegio, idolatría, adulterio, fornicación espiritual. Todas esas son abominaciones para Dios. Pero ¿cuáles son las rameras y las abominaciones? Pues es esto, pero es podríamos decir, toda tendencia espiritual, toda tendencia humana, y que se manifiesta en la educación, en el arte, en la política, en las finanzas, en las leyes, pero toda tendencia espiritual o humana que aparta al mundo de la verdad de Jesucristo, sea religiosa, política, social, artística, ideológica, cultural, moral, todos los ismos, ¿cómo se le llaman? Los ismos, el secularismo, el humanismo, el paganismo, el ecumenismo, el materialismo, que todo esto está cubierto de impiedad y está representado en Babilonia. Desde la primera vez que se habla, hermanos, de Babilonia, y cuando se habla la primera vez de Babilonia no se le llama Babilonia, se le llama Babel, en el capítulo 10 del libro de Génesis, capítulo 11. Capítulo 10, verso 8 al 10, se habla de que Nimrod fue el fundador de Babilonia y de Siria y de Asiria, que fueron los grandes enemigos de Dios. Y en el capítulo 11, verso 1 al 9, encontramos la historia de la torre de Babel, que se rebeló contra Dios y Dios envió un juicio de confusión contra él. Desde allí, y luego pasando por todos los profetas, siempre que la Biblia habla de Babilonia, lo que encontramos es soberbia, enemistad, violencia, rebelión. Y Dios está hablando juicio contra Babilonia. El mundo es enemigo de Dios. Babilonia es enemigo de Dios. Por eso dice Juan, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas que están en el mundo, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la vanagloria de la vida, no son de Dios. El mundo y sus deseos se pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo. Aquí está el mundo representado. El que quiera hacerse amigo del mundo, dice Santiago, se constituye enemigo de Dios. Por esta razón. Así que lo que encontramos, hermano, en esta descripción acerca de Babilonia es que es enemiga de Dios y es de origen satánico. Dice el capítulo 17, verso 3, léanlo conmigo, dice: me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Está sentada sobre la bestia y la bestia recibe su poder del dragón. Es algo mundano, satánico, de origen satánico. Odia a los santos y los martiriza. Dice el verso 6: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y dice: y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Capítulo 18, verso 2 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y en este mismo capítulo 18, verso 24, dice: en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra.
En ella se halló la sangre de los profetas. Odia a los santos. En el capítulo 19, verso 2 dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ellos. Así que es satánica, odia a los santos, odia al pueblo de Dios, seduce al mundo. Dice que está sentada sobre las aguas. En el verso 1 del capítulo 17 dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. En el verso 15 del capítulo 17 interpreta esto de las muchas aguas. Dice el verso 15: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso es algo global. Las aguas representan las multitudes le dan su apoyo, su admiración, fornican con ellos, seduce al mundo, pero también trata de seducir a la iglesia. Por eso en el capítulo 18, verso 4, leemos que una voz del cielo exclama: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es decir, el pueblo de Dios está en peligro de ser seducido también, de dejarse arrastrar por esa corriente, por esa influencia. La iglesia de Pérgamo, allá en el capítulo 2, versos 14 y 15, habla de la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. Eso es parte de Babilonia. La iglesia de Tiatira habla de Jezabel. Jezabel dice que enseñaba a seducir a los siervos de Dios y a fornicar. En Tiatira, Jezabel, eso es parte de Babilonia. Jezabel, Balaam, personajes siniestros, parte de Babilonia. Esa es Babilonia, seduce al mundo, persigue a los santos, es satánica y es comercial también. Vende sus productos, capítulo 18, verso 11. Dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Verso 12: mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera olorosa, objetos de marfil, objetos de madera preciosa, cobre, hierro, mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, armas de hombres. Aquí menciona, hermanos, no menos de 29 productos que son representativos de todo lo que la bestia comercia. Y principalmente almas de hombres. Así que este es el mundo secular, humanista, ecuménico, materialista, pagano, impío, intolerante. Babilonia. Segundo, la historia de Babilonia. Ya vimos la descripción de Babilonia, el carácter de Babilonia. Veamos la historia de Babilonia. Ella aparece sentada 4 veces en todos estos pasajes, capítulos 17 y 18, hermanos. Repite 4 veces en diferentes partes que ella está sentada. Primero, dice que está sentada sobre la bestia. En el verso número 3, la mujer está sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Luego, en el verso número 9, dice que está sentada sobre 7 montes. Los 7 montes son 7 cabezas, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Los 7 montes representan, hermano, a Roma. Roma está rodeada de 7 montes. Roma, literalmente, la ciudad de Roma. ¿Y por qué aquí está hablando de Roma? Cuando fue escrito el libro de Apocalipsis, Roma estaba oprimiendo a los cristianos. Y fue escrito para consolar y alentar y animar y darle esperanza al pueblo de Dios por la persecución romana. Pero Roma, que es literalmente de lo que se está hablando aquí en el verso 7, en el verso número 9 de los 7 montes, es un simbolismo también del mundo. Entonces
Entonces dice que está sentada sobre 7 montes. Quiere decir que esta Babilonia, en los días del que fue escrito Apocalipsis, tenía el poder de Roma, del imperio romano, de los emperadores romanos a su favor. La bestia, que es donde ella también está sentada, representa los imperios históricos del pasado. Que la bestia representa no solo a Roma, sino a todos los imperios del pasado y del futuro. Dice también que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. En el versículo 15 me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta. Esas son las multitudes que siguen a la bestia o que siguen a Babilonia. Y en el capítulo 18, verso 7, leemos lo siguiente: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque ella dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Es decir, está sentada sobre un trono pagano, un trono abominable, mundano. Así que eso es lo que sostiene a este personaje. La bestia, las multitudes, los imperios, la grandeza humana. En realidad, hermanos, la historia de Babilonia es la historia del mundo en su idolatría, en su apostasía, en su adulterio espiritual, en su imponencia. Capítulo 17, verso 7. El ángel le habla a Juan y le explica. Por cierto, hermano, que esta explicación vamos a hacerla brevemente, y es como una especie de adivinanza, digámoslo de esa manera. Es algo que uno puede parecer complicado, pero cuando uno lo mira desde lejos, detenidamente, uno puede ver que lo que está hablando es de los imperios históricos, de los cuales también habló Daniel, de los cuales habla el Apocalipsis y hablan los profetas. Veamos la explicación que le da el ángel a Juan acerca del misterio de la bestia y de su historia. Dice: el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Noten ustedes que esta expresión era, no es y será es como una imitación de lo que Dios dice acerca de sí mismo: el que es, el que era y el que ha de venir. Es esta bestia tratando de imitar a la divinidad, tratando de convertirse en divinidad para el mundo pagano. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. No está para ir a la gloria, está para ir a perdición. En su copia grotesca del Dios verdadero, hermano, que dice que Él es el que es, el que era y el que ha de venir, la bestia fracasa. Cuando dice la que era y no es, se refiere a los imperios paganos y anticristianos del pasado. Se refiere a los imperios paganos del pasado que oprimieron al pueblo de Dios. Está para subir del abismo, se refiere al resurgimiento de otros imperios similares en la historia que habrán de surgir. Siempre están surgiendo imperios anticristianos. Versículo 9 dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esto ya dijimos que representa Roma en aquel tiempo. Era la mejor representación para los cristianos de esta Babilonia. Verso 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Verso número 12.
y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Las 7 cabezas son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Está refiriéndose de nuevo, hermano, a imperios que han caído en el pasado. 5 de ellos han caído. Probablemente se refiere a Babilonia, la Babilonia del pasado, a Asiria, que era una enemiga del pueblo de Dios también, a Babel, la Babel del capítulo 10 del libro de Génesis, a Medo-Persia, que también oprimió a los israelitas, a Grecia. Y otro dice que aún no ha venido. Eso se refiere a otros gobiernos anticristianos que han de aparecer. Es una manera de decirnos, hermano, que esto siempre ha estado ahí, siempre estará allí. Y tiene que ver, hermano, con el poder mundano, el poder político, el poder que manipula propagandístico del mundo contra el pueblo de Dios. En el versículo 11 dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Es una cosa interesante, hermano, que dice que es de entre los, dice que son 7 reinos, 7 reyes, pero que hay un octavo, pero que ese octavo es de entre los 7, no es un octavo, es octavo, pero en realidad sale de los otros 7. Es una manera de decir que en su manifestación final de suprema rebelión, Babilonia va a combinar los poderes de los imperios previos. Hermano, lo que está sucediendo hoy día es una manifestación de todo esto. Nosotros hoy vemos poderes, riquezas, tecnología, filosofías, grandeza que nunca se había visto en el pasado. Y lo seguiremos viendo. Y todo eso, tanto lo que ha sucedido en el pasado como lo que está sucediendo ahora y lo que habrá de suceder en el futuro, está representado en Babilonia. Ahora, en tercer lugar, ¿cuál es el final y la condenación de Babilonia? En realidad el capítulo 17 y el capítulo 18 se trata de eso. Vean ustedes en el versículo 1 cómo Juan introduce este tema. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. El ángel está diciendo a Juan: lo que yo te voy a mostrar es la sentencia contra la gran ramera. El énfasis no es en mostrarle a la gran ramera, aunque la describe su carácter, describe su historia. Pero el ángel está enfatizando la sentencia contra la gran ramera. Es Dios diciéndole a Juan, esto se va a terminar. Y va a terminar mal para la gran ramera y para la bestia, para las 2 bestias. O sea, va a terminar mal para el mundo. Esto nos debe hacer pensar, hermanos, cuál es nuestra actitud hacia el mundo, qué es lo que nosotros buscamos en esta tierra, realmente, qué es lo que nos guía, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, qué es lo que tiene prioridad en nuestro corazón. Y vamos a responder nosotros a lo que dice la palabra de Dios cuando nos aconseja: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, se va a constituir en aliado de las bestias y de Babilonia. Tú no tienes eso, hermano. Y la manera tan grotesca, tan abominable y tan explícita, ¿no?, en que el Apocalipsis presenta esto, es para que nosotros podamos contemplar vívidamente, de una manera gráfica, para que nuestros afectos, hermano, sean tocados y nuestra imaginación y nuestra conciencia sea alcanzada y podamos darnos cuenta de cuán perverso es el mundo.
Y luego el énfasis, como ya lo dije, está en la destrucción, en el juicio, en la sentencia de este ente de Babilonia. El origen de la caída de Babilonia se anuncia la primera vez en el capítulo 14. Si ustedes vienen al capítulo 14, en el verso 8, esta es la primera vez que se menciona Babilonia, en el capítulo 14, verso 8. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es un anuncio de la caída de Babilonia, porque ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Y a este ángel que anuncia la caída de Babilonia le sigue otro, en el verso 9, que anuncia la caída de la bestia y de sus seguidores. Dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este es el anuncio inicial de la caída de Babilonia. Luego en el capítulo 16, verso 17. En el capítulo 15 y 16 aparecen los 7 ángeles con las 7 copas llenas de la ira de Dios. Y el séptimo ángel, el último ángel, dice lo siguiente. Verso 17, capítulo 16. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande que no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran Babilonia, la destrucción de la gran Babilonia. En el capítulo 17, verso número 12, habla de los 10 cuernos, que dice que son 10 reyes y que aún no han recibido reino, o sea, son imperios que habrían de aparecer. Y por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Por una hora significa por un tiempo limitado. Recibirán autoridad. Esos 10 reyes conforman también o forman parte de lo que es Babilonia. Y es el ángel explicando todo esto. Dice el verso número 13. Estos tienen un mismo propósito, los imperios o los reyes, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esto, como ya lo dije, son diferentes reinos, diferentes imperios en diferentes épocas, pero tienen una misma meta y tienen un mismo amo, la bestia. Y dice el verso 14: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Pelearán contra el Cordero. Ese es el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, y dirán: rompamos sus coyundas, sus yundas, y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Pelearán contra el Cordero, pero Él los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Porque, hermanos queridos, toda la política, el poder, la manipulación, la grandeza, la soberbia de los hombres, y la mentira y el engaño. Y quizás alguien diga: pastor, pero hay políticos buenos. No, todos los políticos son malos, aunque hay algunos que son más aceptables que otros.
Este mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El único Rey y el único Señor es Cristo. No hay otro. Pero lo que se ve, hermano, y lo que se va a ver, y lo que nosotros vivimos y vamos a vivir, va a ser algo terrible, abominable, doloroso, difícil, confuso, muy confuso. Los cristianos de esta época lo estaban viviendo, hermanos. Los leones se los estaban comiendo literalmente vivos. Los estaban quemando y crucificando. Los estaban persiguiendo. Les habían robado sus posesiones y los habían metido a la prisión y a la cárcel y los torturaban. El sufrimiento era real, la lucha era verdadera. Y ellos necesitaban tener este entendimiento, necesitaban tener esta visión, comprender estas cosas para poder pelear esta batalla. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y me dijo también, bueno, en el verso 14, antes de que entremos al verso 15, hermano, en el verso 14, al final del verso 14 dice, y los que están con él, los que están con el Cordero, son llamados, elegidos y fieles. Nadie va a resistir ni a la bestia, ni a Babilonia, sino aquellos que son llamados, elegidos y fieles. El resto se va a postrar y va a decir, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y se dejarán marcar por la bestia. Que la marca no es una marca necesariamente, no es física, no necesariamente es visible. En realidad la marca es la impiedad de sus propios corazones, su amor y su apego hacia esas inclinaciones. Dice en el verso 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, es decir, las multitudes adoradoras de la bestia. Y en el verso 16 en adelante leemos lo siguiente, los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecen a la ramera, o aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Está hablando aquí de caos dentro de ellos mismos, de traición dentro de ellos mismos. De alguna manera, hermano, esto se volverá un caos y los mismos gobiernos caerán en caos y la política caerá en caos cuando el juicio de Dios venga. Dice, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes, la quemarán con fuego. ¿Por qué? Verso 17, capítulo 17, verso 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, se refiere a Roma. Este es el juicio contra la bestia. Y de este juicio se habla de una manera mucho más explícita y amplia en el capítulo número 18. Ahí se habla de las causas y las consecuencias del juicio. En el capítulo 50 del libro de Jeremías se habla también de un juicio contra Babilonia, la Babilonia del pasado, la Babilonia histórica del pasado, muy similar a este. Dice en el versículo 3 del capítulo 18, que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por la potencia de sus deleites. Esa es, hermano, la causa de su condenación. Las naciones, los reyes, los mercaderes, todos han fornicado con ella, se han enriquecido con ella. Todos han bebido de su fornicación. Y por eso Dios hace juicio contra esta nación. Y Dios le advierte al pueblo en el verso número 4, salid de en medio de ella, pueblo mío. Y Dios hace su veredicto, emite su veredicto contra Babilonia en el versículo 5. Dice, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Verso 7.
Ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Verso 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y el lamento de todos los que se aprovechaban, de todos los que vivían, hermano, en complacencia y en adulterio con ella. El verso 9 dice: los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y parándose lejos, dice el verso 10, por el temor de su tormento dirán: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Ahora recuerden, hermano, esto no es una ciudad literal necesariamente. Esto es simbólico. Verso número 11 dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Las naciones, los reyes, los mercaderes. Verso 14: los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes, los pilotos, los que viajan en nave, los marineros. Verso 17, verso 18. Dice: viendo el humo de su incendio, dijeron: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? No había nada como eso. Hermano, la grandeza y la soberbia del mundo es impresionante. Lo que el mundo ofrece es impresionante. Los deleites que ofrece, los placeres, el poder, el prestigio. Es impresionante. Y el mundo lo quiere. Y por eso es que la Biblia dice que nosotros no amemos el mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque esto va a ser destruido. Debemos nosotros, hermano, estar conscientes de estas realidades. No debemos de ser ingenuos. No seamos ingenuos. La maldad existe, la manipulación existe y es grande. Es algo abominable, abominable delante de Dios si nosotros supiéramos y conociéramos toda la maldad. Y aquí está descrita de una manera vívida, explícita, clara, para que tengamos, hermano, esa conciencia de que vivimos en un mundo perverso. Claro, está adornado con joyas preciosas y con gloria, majestad y deleites, comercio y productos. Es abominable. Por eso debemos cuidar nuestros afectos, nuestras prioridades. Debemos cuidar nuestra alma. ¿Dónde ponemos la mirada? ¿Dónde ponemos el corazón? ¿Qué es lo que es importante para nosotros? Por eso debemos, aunque debemos ser diligentes y buscar prosperar en nuestros trabajos y tener todo lo necesario y más de lo necesario, pero no para nuestro deleite, sino para el avance del reino de Dios, para hacerle bien a otros. Hermano, tener riqueza no es un pecado, ni es malo. Dios prospera y Dios bendice. Dios enriquece también. Quizás Dios te quiera enriquecer a ti, o te ha enriquecido, pero es para Él. Es para el prójimo, es para su reino. No es como el mundo para su propio deleite. Debemos guardar nuestro corazón y no ser ingenuos. Dice la Biblia que seamos ingenuos para lo malo, pero sabios para lo bueno. Todo esto, hermano, que nosotros contemplamos aquí, nos invita a que desarrollemos nuestro discernimiento bíblico, nuestro entendimiento bíblico, que tengamos cuidado con las apariencias, con todo aquello que es impresionante, popular, placentero. Cuidado con eso. Cuidado con lo que el internet te transmite. Cuidado cuando prosperas.
Cuidado con los pecados sexuales. Babilonia, hermano, es admirable. Babilonia es aceptada. Babilonia es popular. La iglesia es menospreciada. El reino de Dios es ignorado. El reino de Dios es perseguido. Nosotros vemos a la iglesia de Cristo perseguida por el dragón. Babilonia no, pero al final será destruida. Tenemos que aprender a reconocer, hermanos, la iglesia verdadera, los cristianos verdaderos. Porque hay muchas iglesias apóstatas, falsas, pastores apóstatas, falsos, que se dejan arrastrar por la propaganda del mundo, por la influencia del mundo. El mundo se pasa en sus deseos. Hermanos amados, no nos dejemos arrastrar por la curiosidad y abandonemos las especulaciones, quedémonos con lo que la Escritura dice. Porque quizás alguno de ustedes me dirá, pastor, pero ¿quién es Babilonia de verdad? ¿O quién es la bestia? ¿Será la iglesia católica romana? ¿Será el movimiento ecuménico? Sí, no, es eso y es más. No es la iglesia católica romana solamente, no es el movimiento ecuménico religioso solamente, es eso y más. No es el movimiento globalista mundial, se habla, hermano, de querer formar un gobierno mundial, una moneda mundial, una manera de pensar mundial. Ustedes ven, hermano, cómo hay fuerzas en nuestra sociedad que quieren hacer pensar a toda la gente de la misma manera. Los sistemas educativos, los sistemas políticos, los medios de comunicación, todos tratan, hermano, de meter a la gente en una misma manera de pensar. Y usualmente es anticristiano, o más bien, es anticristiano. Por eso una de las cosas más aborrecibles y despreciables para los dictadores, para los mundanos, para los anticristianos, es la iglesia, las iglesias cristianas. Claro, ellos quieren iglesias liberales. Iglesias que interpreten la Biblia de una manera liberal. Que digan que la Biblia es un documento viviente, como algunos jueces dicen, la Constitución es un documento viviente, hay que adaptarlo a lo que venga. Ustedes ven, ahora hay una lucha con una jueza que va a sustituir a una jueza que murió. La jueza que murió decía que la Constitución es un documento viviente, había que adaptarlo de acuerdo a las cosas. Esta jueza dice que la Constitución es un documento que hay que respetar. Le llaman una persona originalista, porque ella dice hay que interpretarlo de acuerdo a lo que dice, no de acuerdo a las cosas como están sucediendo. Muchos hacen eso con la Biblia. Interpretan la Biblia de acuerdo a cómo se mueven las cosas, de acuerdo a las corrientes culturales, ideológicas, o a las preferencias de las masas, de las multitudes, no de acuerdo a lo que dice la Escritura. Por eso Babilonia está sentada sobre muchas aguas. Dice que está sentada sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, lo que la gente piensa, lo que la gente quiere, lo que a la gente le gusta, por ahí, por ese rumbo va, pero al final los controla, los manipula. Tenemos que ser cuidadosos. No te estés interesando, hermano, no estés curioseando quién es la bestia. No te dejes arrastrar por aquellos que tratan de satisfacer la curiosidad de la gente y comienzan a especular. Quédate con la Escritura. La Escritura es nuestra guía. Interesémonos en la historia bíblica, en la historia de la redención. No tengamos temor, hermano, de las corrientes culturales que pueden ser destructivas para nosotros, que nos pueden hacer daño, que nos pueden poner de un lado en donde vamos a recibir burla, menosprecio y hasta persecución. No nos llenemos de ansiedad o de afanes por todo lo que está sucediendo y las cosas que pueden suceder.
Dios tiene todo bajo control. Amén. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y al final dice que Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. Al final sucederá lo que el Señor ha determinado. No seamos pasivos, hermano, pero tampoco seamos activistas. Cuando digo no seamos pasivos, quiere decir que nosotros debemos de estar atentos a todo lo que está pasando. Pronto nos va a tocar votar para el próximo presidente en este país. Y los que van a gobernar y los legisladores, hazlo con inteligencia bíblica. Porque ninguno de ellos es redentor, hermano. Ningún legislador, ningún juez, ni ningún presidente es redentor. Nadie de ellos nos va a salvar. Ni va a salvar a la nación. Es el Señor. Pero nosotros debemos de ser sabios. Debemos de orar por nuestros gobernantes. Y debemos de elegir a los gobernantes que sabemos que por lo menos van a proteger la libertad de nosotros predicar para que vivamos quieta, reposadamente, con toda piedad y honestidad. Eso dice la Escritura. Tenemos que ser sabios, prudentes, entender estas cosas, comprender el mundo en el que vivimos. Un mundo peligroso, pero un mundo controlado.